Hola a todos y todas. Mi nombre es Eugenio Lizarde Flores y en nombre del Cuerpo Académico del Conocimiento Especializado del profesor de Matemáticas, la doctora Ana María Reyes Camacho, el doctor Francisco Javier Hernández Gutiérrez y el doctor José Luis Monreal Reyes, para esta edición del Congreso Internacional Nodos del Conocimiento, presentamos la ponencia titulada Inteligencia Artificial para la formación docente inicial en matemáticas, tareas sustantivas y MTCK. MTCK, cuyo significado es el conocimiento especializado del profesor de matemáticas. Actualmente hay una actitud generalizada de querer estar a la vanguardia e históricamente se repite la frase, estamos viviendo una serie de cambios acelerados. Uno de ellos tiene que ver con la inteligencia artificial. Nos aparece por todos lados, desde libros, influencers que te dan las soluciones prediseñadas casi para cualquier situación, elaborar tu tesis, gestionar tu institución, etc. Páginas que te solucionan la vida, competencia darwiniana por demostrar obtener la mejor inteligencia artificial que supere a las anteriores, entre otras bondades que se puedan comercializar. Aunque prácticamente de todas las opciones de inteligencia artificiales se están elaborando versiones gratuitas. Ante esta realidad, desde las instituciones formadoras de docentes, ¿nos podemos quedar atrás? La respuesta inmediata apunta a que no. ¿Pueden las diferentes inteligencias artificiales sustituir la tarea de los docentes y o de los formadores de docentes? Definitivamente no debe ser eso. Y para ello es muy importante el tipo de tareas y el diseño de tareas que nosotros diseñemos, que nosotros planteemos. En este diálogo entre la avalancha de opciones de inteligencia artificiales y de propuestas de soluciones inmediatistas que aparentemente ante cualquier demanda que se le proponga, ¿cuáles pueden ser las tareas de las instituciones formadoras de docentes? ¿Nos conviene cerrar los ojos ante esta realidad contextual? ¿De qué manera podemos incorporarlas en los procesos de formación docente inicial para que no se apropien de las tareas formativas sustantivas? ¿Cuáles son estas tareas? En el marco de esta investigación que ahora presentamos, vamos a focalizar la atención, la mirada, en 3 tareas sustantivas. Evidentemente, ellas no son todas las tareas importantes en los procesos de formación docente inicial, pero a nosotros nos parece que cobran especial relevancia por el impacto que estos tienen en la práctica concreta de los futuros docentes. La primera de ellas tiene que ver con la tarea de planear las clases. La segunda, la tarea de analizar la práctica profesional. Y ellas, ambas mediadas por el conocimiento especializado que los profesores manifiesten o pongan en juego al momento de realizar dichas tareas. Por supuesto que en la lógica de esta propuesta de investigación, mediadas también por la inteligencia artificial. El objetivo que nos planteamos es caracterizar el diálogo, las tensiones, los dilemas entre el conocimiento especializado de los profesores de matemáticas, en este caso como futuros docentes, y algunas inteligencias artificiales. Sabemos que hay muchas más, entre ellas el ChatGPT, Grok y DeepSeek, a partir de su uso didáctico al planear un proyecto de investigación en estadística escolar, aplicarlo y metaanalizar los resultados de su aplicación en la escuela primaria. La metodología utilizada para la investigación es, desde una perspectiva cualitativa, lo que se llama experimentos de diseño. Se analizaron los planes de clase y los resultados de su aplicación en las escuelas primarias por 2 grupos naturales de una escuela normal. Cuando hablamos de grupos naturales, hablamos de grupos integrados por 33 jóvenes uno y 34 jóvenes el otro. Para hacer un análisis más fino, centramos la mirada en un grupo focal de informantes claves para realizar el metaanálisis correspondiente. Al hacer una investigación sobre el tipo de trabajos que ya se han hecho con inteligencia artificial vinculados con nuestro objeto de estudio, encontramos que Marisol Maldonado Sánchez, María de los Ángeles Alonso Lavernia ya utilizaron las tecnologías para el análisis de la planeación de sus clases. En el caso de México, por ejemplo, también desde el 2013, Ángel Díaz Barriga
ya se había interesado por el trabajo de las tecnologías de la información y la comunicación y su impacto en la planeación didáctica. Es aún menos la relación MTCK, diseño de plan de clases con inteligencia artificial, porque aún esta relación se encuentra poco explorada. Dentro de los principales resultados que empieza a arrojar nuestro trabajo de investigación, encontramos que la experiencia de la utilización de las inteligencias artificiales en el diseño de los proyectos de investigación estadística nos permitió reflexionar en cuál es el conocimiento especializado, en concreto, vinculado con el subdominio conocimiento de la enseñanza de las matemáticas y la categoría recursos didácticos digitales que se ponen en juego para no asumir acríticamente las respuestas de las inteligencias artificiales, así como evaluarlas y situarlas tanto fenomenológicamente en términos del COT, es decir, el conocimiento de los temas, como en la adecuación de estas propuestas que hacen las inteligencias artificiales a las características del aprendizaje de las matemáticas por parte de los estudiantes, así como a la progresión didáctica, es decir, si se alimenta la inteligencia artificial con los programas sintéticos, en qué medida estas propuestas que hacen las inteligencias artificiales son adecuadas a la progresión didáctica que los mismos programas sintéticos proponen. De igual manera, si la propuesta del proyecto de investigación estadística, al hacerla en varias sesiones, respeta o recupera el conocimiento de la estructura matemática del saber. Aunque esta parte aún se está analizando con mayor profundidad para determinar las variaciones en el diseño según cada inteligencia artificial, ChatGPT, DeepSeek o Grok, también nos interesa analizar la humanización de los resultados por parte de los docentes en formación y su relación con el conocimiento especializado que pongan en juego para valorar su adecuación, valorar su relación con el conocimiento en general, con el conocimiento matemático en general. También nos interesa ver los tipos de diseños que realizan los docentes en formación y su adecuación al contexto concreto en que lo apliquen, así como las ventajas y limitaciones de estas inteligencias artificiales en este proceso sustantivo de la formación profesional docente, la planeación de clases y la revisión de los trabajos de análisis que hagan derivados de la aplicación de estos proyectos de investigación estadística. En cuanto al metaanálisis de sus producciones reflexivas sobre la aplicación del proyecto, la retroalimentación de las inteligencias artificiales como revisores expertos, previa alimentación de una rúbrica de evaluación de los productos, contribuyó a mejorar y reescribir sus textos, sin sentir la mirada única del formador de profesores. El proceso que les planteamos fue, cada estudiante en un aspecto o en la idea de devolución de la responsabilidad, escribió el análisis de su práctica bajo un formato libre. Posterior a ello le solicitaron a ChatGPT la revisión y retroalimentación de sus textos, para finalmente reescribir los textos y enviarlos al formador de profesores para su revisión correspondiente. La idea era que tuvieran dos versiones de revisión y que pudieran, sobre todo, reformular a partir del reconocimiento de que las opciones de revisión de la inteligencia artificial eran congruentes con las debilidades que ellos notaban en sus textos. En esta diapositiva vemos el evaluador de textos argumentativos diseñado por un colega y que fue retomado por nosotros para la revisión correspondiente. Aspectos que revisó inteligencia artificial: claridad y redacción, coherencia y cohesión, pertinencia académica, estructura y lógica discursiva. Dentro de esos criterios, los estudiantes reconocieron su pertinencia. Sin embargo, uno de ellos cobró mayor relevancia, sobre todo porque nosotros queríamos que hubiera un avance de la escritura de textos narrativos hacia el informe académico. Y aquí la inteligencia artificial le regresó la retroalimentación general con mucha claridad y las sugerencias de que les dieran más estructura formal, de que
se integrara lo anecdótico con lo analítico y sobre todo este aspecto que nos parece muy importante porque focaliza la atención en la relación teoría-práctica, que es clarificar la relación entre lo ocurrido y los referentes teóricos. De esta manera les fue dando más sugerencias y los estudiantes fueron, veamos cómo lo valoraron los estudiantes, los docentes de formación. En primer término, el autorreconocimiento de las dificultades en la redacción al darle la razón a las correcciones que les propone la inteligencia artificial. En segundo término, el reconocimiento de que la inteligencia artificial ante el componente máquina, lo cual entre líneas significó para los estudiantes que la inteligencia artificial asumió al pie de la letra los criterios previamente asignados para la revisión de textos, sintieron que se les hizo una retroalimentación ruda, pero variable, cuando se observa a detalle en qué consiste el error por parte de los estudiantes al redactar. Como ejemplo, veamos las siguientes afirmaciones. Bien, aquí recuperó y notó que había muletillas, que había repeticiones, pero estas tenían que ver con los registros textuales que se hicieron de la clase. Es decir, entonces las muletillas no eran del redactor, sino producto de las formas de hablar en los contextos situados donde se aplicó la clase. Igual, la inteligencia artificial asumieron los estudiantes que quería un texto perfecto porque con su carácter de máquina hacía las revisiones muy puntuales de lo que previamente se le cargó como rúbrica de evaluación, ¿sí? Y ellos asumen que debe mejor dejar pasar algunas cosas. Es decir, cuando se le revisa, los docentes, los formadores de docentes sí dejan pasar algunas cosas. Como conclusión, si bien es necesaria siempre una vigilancia epistemológica sólida, en ello contribuye el conocimiento especializado de los docentes en formación. Cuando lo interiorizan y lo objetivan, esa vigilancia epistemológica sólida sobre las inteligencias artificiales, estas pueden convertirse en herramientas potentes para el diseño didáctico al diversificar la mirada sobre las propuestas de enseñanza que de forma individual se hacen, sobre todo cuando al generar o al proponer un prompt, se le solicita incluso que proponga lecturas de fortalecimiento ante ese diseño del proyecto de investigación estadística. De igual manera, como revisores expertos, pueden las inteligencias artificiales brindar retroalimentaciones amigables al diluir los márgenes de autoridad institucional entre el formador y los estudiantes. Por mucho que sea esta versión ruda, de cualquier manera hay un autorreconocimiento por parte de los estudiantes de las ventajas que esa retroalimentación les brinda. Por supuesto que ello no excluye la revisión posterior por parte de los formadores de profesores. Muchas gracias por su atención.